Vamos a compartir pantalla. Quiero mostrarles la bibliografía. Esta clase va a tratar sobre la Revolución Rusa. ¿Por qué la Revolución Rusa? Estamos hablando del año 1917. Quiero que entiendan de que mientras esto ocurría en Rusia, perdón, eh, en la mayoría de los países de Europa estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que dimos en la clase anterior. Y después, la clase 1 y 2, que trataba de historia argentina, también tiene mucho que ver con este periodo de tiempo, porque primero hablamos de los gobiernos oligárquicos y después hablamos sobre los gobiernos radicales, que terminan en el 30, ¿no es cierto? Eh, Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial influyó mucho sobre la economía de nuestra región. En el gobierno irigoyenista, en el primer gobierno, fue muy importante porque como en los países europeos estaban en economía de guerra, primero se cerraron los comercios, pero después, cuando terminó la guerra, la economía argentina empezó a vender, porque se abrieron otra vez eh, el comercio y empezó a vender y empezó a haber un auge, ¿no? Y después, en 1929, que ya es periodo de entreguerra, digamos, es el espacio, el periodo de años que hay entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, sucede un hecho muy importante que es conocido como el crack de la Bolsa de Wall Street, donde hay una crisis económica mundial y que obviamente repercute en lo que es nuestra historia argentina y más precisamente en el segundo gobierno de Irigoyen. Una de las preguntas era justamente sobre la clase de gobiernos radicales, qué factores internacionales influyeron indirectamente para que haya un golpe de Estado en 1930. Y el crack de la bolsa de Wall Street fue muy importante en esa época, ¿no? Entonces, vamos con la Revolución Rusa. Obviamente que la Revolución Rusa también tiene su importancia en los siguientes años, porque va a haber dos tipos cuando se inserte, digamos, después de la revolución, va a haber un nuevo gobierno, una nueva forma de gobierno y un nuevo pensamiento contrario al capitalista, que va a ser el socialismo. Estos durante el siglo XX, estas dos ideologías, estas dos formas de organizar los estados se van a enfrentar durante todo el siglo XX. Eso vamos a ver más adelante, ¿no? La Revolución Rusa. Para empezar, siempre vamos a darle contexto a, la, a esta historia, ¿no? La Revolución Rusa sucede específicamente en el año 1917, pero antes hay ciertos sucesos que pasaron que le dan como un poder o abren la mente de la población para entender de que el gobierno monárquico que gobernaba en Rusia los zares se estaba debilitando. Una cosa que disgustó mucho a la población fue que en 1905 hubo una guerra contra China. En esto perdieron, por meterse en esta guerra, la población pasó mucha carestía, mucha necesidad, ¿no? Y hubo una revolución. En esta revolución, ustedes cuando lean bien detalladamente la bibliografía se van a dar cuenta, en esta revolución lo que pudieron llegar a hacer es insertar un pequeño consejo llamado Soviet, en el cual ellos tomaban alguna decisión. Entonces acá vemos cómo la población empieza a tener un poco de injerencia en cuanto a su destino, ¿no? A participación política. Ya no es más el poder centralizado del zar, del monarca en esa época, ¿no? Pasando a la revolución de 1917, tenemos que entender de que eh, había una guerra interna en esta época porque depusieron al zar, ¿no es cierto? Y mientras tanto, internacionalmente, Rusia estaba combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, un protagonista muy importante fue Lenin, quien va a Alemania a firmar un tratado de paz
en el cual Rusia se retira de la guerra. Esos son uno de los tratados importantes que Alemania firmó durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? El Tratado de Paz Brest-Litovsk, que era la paz con Rusia, y después otro importantísimo es el Tratado de Versalles, de la clase anterior, en el cual Alemania firma su rendición, ¿no? Bueno, entonces, por qué firma Lenin este tratado de paz, digamos? Para poder combatir la guerra civil, la guerra interna, poder posicionar este nuevo gobierno que están tratando de llevar a cabo. Esto es en febrero de 1917, cuando el zar es depuesto, se arma un doble gobierno entre dos organismos estatales, los soviets y la Duma. Ustedes en las actividades pues van a ver que tienen que explicar cuál es cada uno y qué relación tenían con él, relación tenían entre ellos, ¿no? Específicamente en este subtítulo está. Esto fue en febrero de 1917, y en octubre es el pico de la revolución, ¿no? Es cuando llega Lenin y apoya totalmente a los soviets, que son consejos donde participan la mayoría de la población, representada por vecinos, campesinos, ¿no? Entonces ahí se produce el punto álgido de la revolución, donde el soviet toma el poder. Hablan acá, teóricamente hablan de la revolución del proletariado. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan que en la mayoría de los estados europeos el monarca es depuesto, o con la Revolución Francesa si lo llegaron a ver, el monarca es depuesto y asume otra clase social el poder, que es la burguesía en el estado capitalista, ¿no? Y en los estados comunistas no, es la revolución del proletariado, donde todos tendrían los mismos derechos por igual, digamos. El socialismo criticaba mucho el capitalismo por estos burgueses que tenían la concentración del capital, y solamente los obreros eh, podían brindar su mano de obra por un salario en el cual eran explotados, ¿no? Bueno, acá vamos a ver en algunas imágenes ilustrativas donde se ve claramente donde se ataca el Palacio de Invierno, donde estaba el zar, por los bolcheviques. Van a ver también que hay dos grupos con posiciones distintas en cuanto a la revolución de Rusia, la revolución de 1917. Un grupo es los bolcheviques y otros los mencheviques. También como actividad van a tener que explicar qué posición tenía cada uno. Luego está Lenin, ¿no? Arengando al pueblo ruso, radicalizando la revolución y exigiendo al gobierno provisional paz y pan por esta guerra civil donde estaban en una crisis económica total. Bueno, hablando de la guerra civil, podemos ver, retomando otra vez, de que Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial para combatir la posición, digamos, de tener un nuevo gobierno, y la otra posición era de que vuelvan a implantar al zar como jefe de Estado. Terminaron ganando la posición de implantar un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno arma una política de guerra, una política económica de guerra, donde todos los recursos están destinados solamente a la guerra. Esto produce una crisis total en la población, entonces tienen que cambiar esta forma de gobernar y toman otras medidas, que se llama la NEP o la nueva política económica, ¿no? También van a ver de qué se trata esta nueva política económica cuando lean la bibliografía, porque también no les puedo decir mucho porque está como actividad. Y van a ver de qué se trata la NEP, que son programas quincenales en donde tienen o persiguen objetivos muy específicos y que le va dando resultado. Y eso para el afuera, como imagen, para un gobierno socialista,
le da una buena imagen y también asusta a los estados capitalistas, gobernados por burgueses principalmente. Por eso también que ahí se inicia mucho de lo que después nosotros podemos entender que son las posiciones capitalistas y comunistas, ¿no? En 1922, la Rusia imperial cambia su nombre y empieza a llamarse la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Lenin fue, a partir de 1922 hasta el 24, hasta su muerte, fue el que presidió este gobierno. Después de la muerte de Lenin, había una preocupación por su línea sucesoria, digamos, y aquí también se enfrentan dos posturas distintas. Hay una postura en la que tratan de que la revolución se enraíce bien en lo que es el Estado de Rusia, ¿no? Y hay otra posición que quería llevar la revolución más allá, por los diferentes países, ¿no? Que eso con el tiempo sucedió. Podemos hablar de China comunista o de la Cuba comunista con Fidel Castro. Eso con el tiempo después se fueron expandiendo esas ideas. Bueno, en esta línea sucesoria estaban Trotsky y Stalin. Cada uno tenía una postura. Ustedes van a ver cuál fue la postura de cada uno de estos representantes y quién terminó accediendo al poder, ¿no? Eh, bueno, después, principalmente es esto que quería explicarle, qué relación tiene la Revolución Rusa con lo que venimos estudiando clases anteriores. ¿Alguna pregunta en base a esto? ¿Alguien tiene algo para decir? Si no quieren hablar, me pueden escribir al chat, no hay ningún problema. No sé, ninguna duda. No, Buenísimo. profe. Buenísimo. Ninguna, profe. Bueno, entonces pasamos a las actividades que tenemos. Principalmente, como siempre, yo doy algunas pautas para que podamos entender y realizar mejor las consignas. Es muy importante hacer una lectura comprensiva, ¿no? Entender lo que estamos leyendo, porque a veces nos pasa que de tanto leer tantas fotocopias o tanta bibliografía, uno lee automático y no procesa la información que está leyendo. Entonces es importante eso, identificar las ideas claves. Si ustedes imprimieron la bibliografía, o en el PDF mismo ustedes pueden resaltar algunas palabras claves o oraciones que les parecen importantes, ¿no? A la hora de realizar las respuestas, a veces yo pido que hagan un cierto desarrollo de las mismas, así yo puedo entender la idea que ustedes me quieren expresar a mí, ¿no? Porque a veces quizás están en lo cierto, pero como que no terminan de cerrar la idea, ¿no es cierto? Obviamente que también revisamos el tema de la ortografía. Ustedes cuando terminen, como consejo general para cualquier materia, cuando terminen de realizar sus respuestas, péguenle una leidita a ver si no se comieron una S, no les faltó una tilde. A todos nos pasa, ¿no? Yo siempre insisto con la búsqueda de palabras en el diccionario, porque eso ayuda mucho a la comprensión lectora. Lleva un tiempito, pero después, cuando uno lo pone en práctica y siempre lo está haciendo, cada vez es más rápido y cada vez se entiende mejor los textos, ¿no? Y en cuanto a las pautas de presentación, también, pero me voy a agregar a una persona que... bien, listo. Lo que siempre pido para la presentación es que tengan, que por favor sea legible la imagen, si es que suben en formato imagen, porque a veces sale modo horizontal la hoja y uno está así o así. Tengan en cuenta también de que a las hojas que ustedes escriban pónganle su nombre, su apellido, el número del curso, y como hacíamos en la presencialidad, pongan historia, el número de la clase, el número de hoja, el título, ¿no? Y si van a escribir con lápiz, por favor que la imagen sea legible. Los entiendo porque ustedes quizás
no terminaron de entender y escribieron para ver qué le corregía yo, si estaba bien o estaba mal, o si tienen que agregar cosas. Entonces, por favor, que la imagen a lápiz sea legible, porque si no le voy a pedir lamentablemente que se tomen de vuelta el trabajo de subir una nueva foto, ¿no? Y bueno, las actividades en sí, ya les dejé el link explicando las actividades, ¿no? Un poquito, que hablan sobre los grupos que se enfrentaban al zar en 1905, qué grupos fueron estos y qué provocó el estallido de la revolución. Ahí ustedes van a explicar brevemente estos dos grupos que ya hablé anteriormente, ¿no? Y qué fueron los soviets. Lo que provocó el estallido de la revolución de 1905 fue el Consejo de Soviets. Ustedes tienen que explicar de qué se tratan estos soviets, porque después van a tomar relevancia con los años. Por ejemplo, en 1917, como le dije, hay una relación entre la Duma y el Soviet. Ustedes tienen que explicar qué es la Duma para entender. Los soviets ya explicarán en la respuesta anterior. ¿Qué relación tenían en febrero de 1917? ¿No? En la pregunta 3 dice, ¿qué pasó en octubre de 1917 con los soviets? ¿Qué pasó con esta relación que tenían con la Duma? ¿No? En la pregunta número 4 dice, ¿qué decisión tomó Lenin en cuanto a política exterior para combatir la guerra civil? También estuvimos hablando y está muy relacionado con la Primera Guerra Mundial y los tratados y demás, ¿no? También tienen que explicar por qué se implementó la nueva política económica. La NEP esta política económica se implementó en base a un fracaso de una política anterior. Ustedes tienen que explicar cuál fue esa política anterior y explicar qué es la nueva política económica, ¿no? La NEP. Por último, ¿cómo se organizó Rusia desde 1922? ¿Qué roles ocupaban Lenin, Trotsky y Stalin? ¿Y qué ideas promulgaban cada uno? Como sabemos, Rusia a partir de 1922 ya no se llama más Rusia, se llama la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta 1989, 1990, se llaman así. Ahora, en la actualidad, nuevamente se llama Rusia, ¿no? Bueno, van a ver qué roles ocupaba, por ejemplo, Lenin accedió al poder, ¿no es cierto?, hasta su muerte. Después de ahí, van a ver quién accedió al poder, si fue Trotsky o Stalin, y qué promulgaban cada uno, cuál era su posición en base a la revolución, si quedarse y afianzar la revolución en Rusia, o si expandir estas ideas revolucionarias por los demás países de Asia y de Europa y de América, ¿no? Bueno, básicamente es eso. Después más adelante van a entender que la Revolución Rusa durante la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de Guerra Fría, este estado soviético, por los soviets, ¿no?, y socialista, por las ideas comunistas que tenían, se van a enfrentar con una potencia que surgió después de la guerra, que es Estados Unidos. Se enfrentan estas dos ideas, Rusia comunista, Estados Unidos capitalista, ¿no? Y van a entender, esta pelea dura casi todo el siglo XX, van a entender muchas cosas, muchos procesos, por qué Estados Unidos siempre estuvo en contra de que Cuba, un país americano, sea socialista, ¿no? Cómo las ideas comunistas llegaron hasta América, porque supuestamente Estados Unidos, al ser una potencia, tenía a sus conciudadanos americanos bajo la misma política económica que sería la capitalista, ¿no? Después vamos a retomar nuevamente, vamos a hablar, las siguientes clases vamos a seguir hablando sobre el periodo entre guerra y la Segunda Guerra Mundial, para después retomar con historia argentina y ver qué es lo que sucedieron en esa época, donde en Europa y en Rusia
sucedía el periodo de entreguerras, o en Estados Unidos sucedía el crack de la bolsa Wall Street, o cuál era su política económica de los años 20, van a ver qué sucede acá en nuestra historia argentina y cómo influye, otra vez, una Segunda Guerra Mundial, cómo influye en la economía y en la sociedad argentina, ¿no? Bueno, adelantándoles un poco de los temas que vamos a seguir dando. ¿Hasta acá todo claro? ¿Quieren hacer alguna pregunta, no solamente de esta clase, sino de las clases anteriores que no llegaron a entender? No, profe, yo hasta ahora voy entendiendo todo. Buenísimo, Pilar, me alegra mucho. No ¿Alguien sé más? ninguna. Buenísimo, Miqueas. ¿Alguien más quiere dar su palabra? Todavía no entregué ningún trabajo. Va, creo que habré entregado 2, pero de entender entiendo. Buenísimo, Solo que Carrizo. tengo, Dalma. sí, solo que tengo un montón de trabajo y bueno, se me Sí, acumularon. sí, totalmente. Era lo que le estaba diciendo al principio de la clase, que traten de entregar a tiempo, porque después uno dice, ah, no, falta para que entreguen. Nosotros damos un periodo de 15 días, que es bastante, para que puedan entregar, y muchas veces uno especula, falta, todavía falta, y después se le van acumulando los trabajos. Entonces, eh, entonces lo importante es ir haciendo, porque a veces también uno no entiende entre que pregunta hoy y contesto mañana a la mañana, y ustedes mañana están haciendo otra cosa, y se va pasando los días. Así que no hay problema, entregar cuando puedas, lo más antes posible mejor. Entonces no te vas atrasando. Me alegra que entiendas. Entonces te van a servir los videos, ¿no? Para los que no estuvieron, voy a repetir de que esta reunión está siendo grabada para que puedan volver a retomar cuando lo suba al Classroom, si es que tienen alguna duda. Profe, ¿viste el trabajo de gobiernos oligárquicos, creo que es? Sí, Viste que tiene 2 puntos, creo, el trabajo, y yo no sí. entendí el primero y por eso no lo entregué. Y No después, pasa, bueno, se me pasó. no pasa nada, Pilar. Lo importante que tenés que entender es que eran lemas, digamos, como todos tienen lemas en todas las campañas políticas, siempre hay lemas: el Frente para Todo, el PRO, el Cambiemos, ¿no? En la actualidad, esos eran lemas en el cual vos podías entender a qué iba su gobierno, ¿no? El orden y progreso muchas veces hablaban justamente de que venían de una época donde no sabían si la capital era Buenos Aires, si era Entre Ríos, ¿no? Con esto de la Constitución, que Buenos Aires primero en la Constitución no estuvo, después se unió, ¿no es cierto? Mismo en Buenos Aires pasó que Buenos Aires se dividió en la capital autónoma de Buenos Aires, y después la capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata. Ante todo esto buscaban un orden, ¿no es cierto? Y Roca viene a darle ese orden al gobierno o al país que estaba emergiendo, ¿no es cierto? Y el progreso habla de la parte económica, en el cual tiene que ver mucho el modelo agroexportador, ¿no? Donde se enriquecieron y la provincia, perdón, el país se vio beneficiado por este modelo económico, en el cual nosotros vendíamos materias primas y comprábamos productos manufacturados. De eso se trata también la División Internacional del Trabajo, donde las potencias que tenían industrias compraban nuestras materias primas para armar sus productos ya fabricados y vendernos a nosotros mismos, ¿no? Por eso también hay un retraso en lo que es nuestra industrialización, porque ellos no permitían de que nosotros podamos tener industrias propias, porque si no le estaríamos quitando el trabajo a ellos, ¿no? Le estaríamos sacando al mercado, porque al tener industrias nosotros mismos procesamos nuestras materias primas y vendemos nuestros productos industrializados, ¿no? Y ellos siempre, las potencias, en principio Gran Bretaña y después Estados Unidos, eh, tenían que
que insertar, digamos, sus productos fabricados en algún mercado, ¿no es cierto? Y el mercado éramos nosotros, ¿no? En eso Bueno. principalmente, en la primer parte de la bibliografía está, vos tenés que hacerlo con tus palabras, con lo que entendiste. Si querés podés enviarme un borrador, te digo si está bien o está mal, y no hay ningún problema. Ah, dale, profe, porque yo el borrador lo tengo, pero no entendía esa, y bueno, no se lo mandé por eso. Listo, no hay ningún problema. Mándamelo y te digo si está bien o está mal, si hay que corregir algo y lo hacemos. Siempre hay que preguntar y así despejamos todas nuestras dudas. Dale, 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 profe. Gracias, Pilar, por tu consulta. ¿Alguien más quiere decir algo, aportar algo a la causa? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran recordar, mostrar, decir? Bueno, nadie más entonces. Muchísimas gracias por su participación. Para lo que se agregaron recién, esta clase está siendo grabada, voy a subir al canal de YouTube y después al Classroom para que lo puedan ver cuando quieran, para resolver las actividades o para ver de qué es lo que estuvimos hablando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias chicos por participar, le agradezco la concurrencia y estamos hablando por Classroom, estamos en contacto. Chau, profe. Chao.